Medio. Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco. Cuánto ha hecho y cuenta el pregonero cuánto ha hecho. Es de noche y lamentablemente duerme el pueblo sin contar cuánto le han hecho. Es de noche, se mira el lucerigo allá en el cerro, sacan del calabozo al prisionero. Si no hay traición, seguro que habrá muerto. Es de noche y llegan a pelear dos pesadillas, la del hombre que duerme mal comido y la del otro que piensa en lo obtenido y no puede ahorrarse su desvelo. Tiro al blanco de nuevo con ustedes. Ustedes saben que se ha convocado la gran marcha de nuevo hacia la capital. Digo hacia la capital porque es todas las regiones del país, todos los puntos del país, hacia el Distrito Nacional, también con la movilización del Gran Santo Domingo. Desde ese punto de vista se trata de algo muy superior a la primera marcha del 22 de enero. Es una marcha que se ha aprobado y se ha fijado para el domingo 16 de junio, que por cierto es el día de la fundación de la Trinitaria. Como dice nuestro amigo Alfonso Torres, el primer movimiento o partido o organización revolucionaria de liberación nacional que se fundó en el país, no solo para lograr la separación de Haití, sino además para independizar frente al imperialismo español y a todos los imperialismos que amenazaran la soberanía. Ese fue el sentido de la Trinitaria. Por eso es un día muy importante, el 16 de julio. Estamos prácticamente a poco menos de un mes para esa gran marcha. Y alrededor de esto se ha dado un cierto debate sobre el punto de destino de la marcha. Se ha planteado un punto de confluencia y un punto de destino. El punto de destino es que ha devenido en controversial, a pesar de que la Asamblea del Gran Santo Domingo decidió que el destino de esa marcha fuera el Palacio Nacional. Quienes están planteando no marcha, sino concentración. Pero eso no fue lo que se aprobó. Y eso hay que evitar ese tipo de confusiones. Se aprobó una marcha, es caminar.
hasta un punto determinado donde va a ser leído, como han sido todas las marchas, el manifiesto. Esperando que además el hecho de que se hayan realizado las marchas primeras de aquí, de la capital, después de Puerto Plata, de Santiago, de San Francisco, de Azua y de San Pedro, y sus respectivas regiones, indica que el nivel de movilización hacia la capital será enorme. Y de la capital misma, porque la capital se ha venido movilizando en marchas significativas, en Cristo Rey, en Gualey, Guachupita, en fin. Y hay otra serie de marchas y están los barrios verdes y las comunidades verdes de aquí al 16. No se detienen las movilizaciones. Está planteado también una gran marcha caravana de Baní a Punta Catalina. Pero quiero insistir por qué el Palacio Nacional. El Palacio Nacional es el símbolo del poder. En el marco aquí de una dictadura institucional presidencialista, caudillista, que es articulada, manejada con un aparato político, comité político, partidocracia PLDista, es manejada del Palacio Nacional. Pero además, al Palacio Nacional, porque Danilo Medina está empeñado en excluirse, en autoexcluirse del expediente que ha ido creando el pueblo dominicano, elaborando el pueblo dominicano, y los hechos que se vienen denunciando, incluyendo lo que se ha denunciado desde Brasil. Es decir, Danilo Medina, su gobierno, su equipo, están profundamente comprometidos con la corruptela de Odebrecht y con otros latrocinios a nivel nacional. Entonces, en un momento en que se está planteando citar al presidente, investigar al presidente, que renuncie el presidente, que renuncie el gobierno, todo eso aparece. Todavía no es una posición oficial. No se puede ir a otro lugar, mucho menos a los lugares alternos que se plantean, que son una especie de desierto de cemento. La Plaza de la Bandera, la Feria de la Paz, además, no ese simbolismo trujillista. Digo la Feria de la Paz, aunque se llame Centro de los Héroes, porque eso está marcado por eso. Pero además sitio desierto totalmente, donde no se haría marcha, sino concentración. De manera que hay muchas razones. Y no se trata de provocar a nadie, ni se trata de violentar los cercos y la seguridad que pongan, no. Por la cercanía del palacio, diciéndole a Danilo Medina que él no se va a escapar de esta. Vamos a pausar y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bien, le prometí hablar de Trump, Estados Unidos, Cuba. Para mí no hay sorpresa. La actitud de Trump estaba prefigurada, presupuestada. Yo digo más, y lo dije mucho antes. Yo decía que la apertura de Obama hacia Cuba, con el restablecimiento de las relaciones y el acuerdo cubano-estadounidense, tenía ya presupuestado que los que le podían suceder a Obama, que era este señor Trump y la señora Clinton, ninguno de los dos iba a asumir ese acuerdo tal y como se había firmado. Lo iban a adulterar, lo iban a entorpecer. Y así ha sido. Es decir, porque Obama hizo una maniobra para prestigiarse
ya saliendo de la presidencia en su segundo periodo, con la apertura hacia Cuba. Ahí hay una vanidad personal en juego. Pero a sabiendas de que el poder, el establecimiento, que estuvo representado en las elecciones pasadas por el Partido Demócrata y el Partido Republicano, con el nuevo ingrediente de Trump, no está en un plan de dejar de persistir en la idea de recolonizar a Cuba, de reconquistar a Cuba, de cambiar el régimen económico, político y social de Cuba y aplastar la soberanía cubana. Esa es una determinación, pero no solo es una determinación de Estados Unidos frente a Cuba, es frente a toda nuestra América. Todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos años en favor de la nueva independencia han encontrado como enemigo a los Estados Unidos. Y no hay que ver lo que están haciendo ahora con Venezuela. Es un proceso de desestabilización, subversión imperialista, derechista, con terrorismo, con acciones violentas, con saboteo económico, con guerra económica. Todas las malas artes se están desatando contra Venezuela, pero ya vimos lo que hicieron en Brasil. Y fíjense que ahí las contradicciones no eran tan altas, porque en fin de cuentas Lula no estaba haciendo en Brasil los cambios que emprendió Chávez en Venezuela. Hay que ver la hostilidad contra Evo Morales y ese proceso en Bolivia y contra Correa, porque lo que está en juego es la soberanía, el interés del coloniaje y la soberanía de estos países. Entonces, hay que estar claro, el imperialismo de estos tiempos, que se ha degradado todavía mucho más, que es mucho más violento, mucho más destructivo de seres humanos, del entorno natural, del planeta mismo, por el saqueo. Es un capitalismo que se ha tornado usurero, especulador en mucho mayor grado que en toda su historia, que tiene una crisis de decadencia, que se ha militarizado, que hace la guerra por aquí, por allá. Hay que ver lo que está haciendo Estados Unidos fuera de su frontera, a largas distancias de Washington. Son atrocidades, genocidios. Entonces, esto es lo que indica que no se puede esperar que Estados Unidos va a aceptar una Cuba soberana. No entremos en discusión de otros temas que se pueden discutir. Una Cuba soberana como no acepta una Venezuela soberana. Y en el caso de Venezuela se le agregan los cuantiosos recursos naturales valiosos que tiene ese país. Petróleo, gas, minerales estratégicos, agua, biodiversidad. Un país súper rico en términos naturales. Y ahí está planteado el plan de conquista y de ocupación de ese país. Entonces, es claro que esos procesos de distensión son maniobras temporales. La dinámica dominante de Estados Unidos es la dominación por la violencia, por la fuerza. La recolonización en grande. En medio de su crisis no tiene más que dar que más neoliberalismo empobrecedor. Sucede a un neoliberalismo más duro, más mafioso, más ranterizado, que ven las mafias en Argentina, las mafias en Brasil. ¿Qué es lo que se ha engendrado a partir de la tutela? ¿Qué son las fuerzas de derecha en el continente? Las corrientes fascistoides. Por eso, Cuba tiene que pensar fundamentalmente en hacer los cambios que necesita a partir de más socialización, de más soberanía,
de más autenticidad y de brazo con los pueblos del mundo en lucha. Restaurar con fuerza la línea internacionalista latinoamericanista que caracterizó la Revolución Cubana en su origen y en su despliegue. Lo dejamos ahí, pero será un tema que tendremos que tratar nuevamente. Una pausa y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al lado, tiro al blanco. Bien, ayer comentábamos la distorsión, la manipulación que hizo Álvaro Albelo en el gobierno de la mañana de la Z con el contenido de mi artículo publicado en El Nacional, donde quiso presentarme como un acusador de la Marcha Verde por haber supuestamente dicho que estaba financiada por Estados Unidos, por la USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. Y demostré que eso es una gran mentira. Y yo lo que estaba haciendo un análisis de la situación post-marcha, de las tendencias y de las intencionalidades de Estados Unidos. Marcha Verde es un fenómeno político. Yo creo que su contenido político es de nacimiento, porque enfrentó un tema crucial de carácter político, la corrupción, que es estructural, que es sistema en el país, y la impunidad, que es un régimen montado desde una dictadura institucional y dirigido desde la propia presidencia de la República. Sistema de corrupción y régimen de impunidad están articulados por el propio presidente de la República y su equipo de turno. Ayer, podemos decir, con Lionel a la cabeza, ahora con Danilo a la cabeza. Y toda la partidocracia disfrutando del mismo, porque toda la acumulación de corrupción ha devenido en este engendro. Y Marcha Verde ha dado un ejemplo de cómo se puede financiar un movimiento de carácter político, social, que une a una enorme diversidad de fuerzas, de movimientos, de organizaciones, de personas, de entidades, enorme. Y como el motivo convocante fue la corrupción, en la lucha contra la corrupción con diferentes profundidades y radicalidades, intervienen fuerzas muy distintas. Entre ellas, yo decía en mi artículo que hay ONG, organizaciones no gubernamentales, que están financiadas por la USAID, por Estados Unidos. Pero eso era de antes de Marcha Verde. Ahora, Marcha Verde no ha recibido ningún financiamiento, ni ha aceptado esa posibilidad de Estados Unidos, de esas agencias, porque hay fuerzas dentro de Marcha Verde que no vamos a aceptar esa situación. Y son muchas, porque lo primero que Marcha Verde tiene que ser es soberana, en el sentido de la soberanía popular y de la soberanía nacional. Y por eso ustedes ven las colectas que se hacen, y por eso cómo se financian las guaguas, cómo se financia todo, absolutamente todo. Y está claro, transparente, hasta por la propia Z se publican esas situaciones. Ahora, cada organización es su propio mundo, es su propia realidad, es su particularidad. El hecho de que el movimiento cabañista sea un movimiento revolucionario, socialista, comunista, que la izquierda revolucionaria sea eso, por ejemplo, y que los movimientos sociales en los que participamos sean movimientos radicales, no quiere decir que la Marcha Verde sea así. Nosotros somos parte de ella. Los movimientos sociales en que participamos son parte de ella. Y así hay ONG, por ejemplo, el caso de Participación Ciudadana, que se conoce, y que no lo oculta. Está financiada por la USAID. Lo que nosotros decimos es que esos financiamientos condicionan y que Estados Unidos tiene un propósito, que es mediatizar este proceso. Estados Unidos no quiere que esta institucionalidad montada en la Constitución del 2010 se vaya abajo,
y entonces intenta salvar, sabe lo que significa el desplazamiento de Danilo, intenta salvar a Danilo y hacer algunos cambios, y que acepte pacto. Nosotros decimos que ese no puede ser el destino de este movimiento, porque eso lo que haría es simplemente detener un poco las cosas para reciclar la corrupción y todas las maldades del régimen. Por eso decimos que el cambio tiene que ser, pero eso es parte de un debate, de una lucha de corrientes, que debe ser de la mayor altura posible el debate y que está planteado en el país. Naturalmente la conciencia popular es la que va a determinar en qué sentido irá Marcha Verde en cuanto a la profundidad de los cambios que implica esta enorme rebeldía popular vestida de verde. Nos tenemos que despedir de ustedes por el día de hoy y estaremos mañana aquí en este espacio donde se puede decir y efectivamente se dice lo que otros y otras no se atreven a decir o lo que muy pocos y muy pocas dicen por ahí. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.